Un cordial saludo para quienes nos escuchan en este momento. Les damos la bienvenida a este espacio donde vamos a abordar la actualidad de la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, organización que lucha por la tierra, el territorio, la vivienda digna y el derecho a la ciudad, y quien recientemente se declaró en asamblea permanente en el edificio donde funcionan instituciones del Estado como la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras para exigirles el cumplimiento de acuerdos pendientes con la organización e incumplidos hasta el momento de realizar este ejercicio de acción colectiva. Vamos a escuchar todo el panorama de este ejercicio de movilización, los logros obtenidos, los acuerdos pactados, las exigencias aún pendientes por cumplirle por parte de instituciones del Estado a esta organización y los objetivos a corto, mediano y largo plazo en la lucha por la tierra, el territorio y la vivienda digna. Le damos la bienvenida a Bernarda Pavón, vocera de la Minga Cali, quien nos va a acompañar en este recorrido por la actualidad de Minga Cali y el balance de la asamblea permanente que se llevó a cabo recientemente y que hoy sigue su curso en la organización del cumplimiento de los acuerdos pactados. Muchas gracias, un saludo para quienes nos escuchan, bienvenidos y bienvenidas. ¿Por qué y dónde se realizó la asamblea permanente de Minga Cali? La asamblea de la Minga Cali se realiza en el edificio Centro Empresarial La Ermita, donde funciona la unidad de restitución de tierras, la SAE. ¿Y por qué se hace? Pues se hace porque frente a los incumplimientos de más de 3 años de diálogo con el gobierno nacional y municipal, pues no se había dado ninguna solución a los diferentes acuerdos que se han pactado. Entre ellos, y el más fundamental, era la entrega de tierras que se había pactado por parte de la SAE y de la Agencia Nacional de Tierras a las familias de la Minga Cali. Entonces, eso, digamos que hace, es lo que genera toda la situación de estar en asamblea, o que la Minga se declare en asamblea permanente a partir del 29 de julio, pues además de otros acuerdos incumplidos que se han establecido frente al tema, por ejemplo, de suelo para la construcción de vivienda por autoconstrucción y autogestión, todo el tema de detener los desalojos, el tema de los grandes megaproyectos de tren de cercanías y Plan Jarillón, donde hay muchas familias que van a ser o están siendo amenazadas de desalojo, frente a también todo el tema, digamos, de la inscripción de los consejos comunitarios o del registro, en el libro de registros de acá de la alcaldía, que esta administración se ha opuesto totalmente a eso. En fin, que son 3 años de acuerdos incumplidos, pues que agotaron realmente como la paciencia de las comunidades de Minga Cali. Bernarda, ¿cuál de esos acuerdos siguen, digamos, sosteniendo ese incumplimiento y cuáles, digamos, se pudieron resolver en esta asamblea? Creería yo que parte de lo que se logró resolver fue el tema de la entrega de tierras. Se entregaron 1.042 hectáreas en Cerrito, como todos lo sabemos, en Cerrito y Zarzal. Sin embargo, también creemos que esas tierras no van a ser suficientes para todas las familias que hoy se encuentran registradas con lo que se denomina en la ANT con el rezo, que los certifica o los garantiza como sujetos de reforma agraria integral. Sabemos que es una puerta que se abre, pero que no es suficiente para todas las familias. La reforma agraria integral plantea que por familias tienen que ser, de acuerdo a la unidad productiva familiar, alrededor de 2 o 3 hectáreas, y muy seguramente no nos va a alcanzar esa tierrita. Por lo tanto, si bien es cierto, avanzamos en un 70% o 60% en que se entregara la tierra, que era el objetivo, pues hace falta. Segundo, lo que está pendiente muy seguramente es todo el tema, digamos, de cómo va a llegar las familias a esas zonas, a esos territorios de Zarzal y de Cerrito. Por eso también elevar un poco la voz, porque se planteaba que iba a haber asistencia técnica, que iba a haber entrega de semillas, que iba a haber también la posibilidad de pensarnos el territorio, de planear el territorio con ayuda, digamos, de la Agencia Nacional de Tierras o del Ministerio de Agricultura. El tema, digamos, de la vivienda rural campesina, pues son elementos que están allí, que son fundamentales, porque no solamente es tener la tierra y la producir, sino también que las familias campesinas tengan unas condiciones de dignidad para poder habitar ese territorio. En el tema del urbano siguen pendientes todos los acuerdos que se han incumplido. Esta administración, pues realmente, primero, pues de una u otra manera es presionada para que se siente a dialogar nuevamente con la Minga, porque recordar que desde diciembre ellos se pararon de manera unilateral de las mesas de diálogo que estábamos, por lo tanto haberlos sentado nuevamente
obviamente es también una ganancia para el movimiento social y para las familias de la Minga por su proceso organizativo y su poder de organización. Segundo, se le está diciendo a la Secretaría que traiga realmente cuáles son las propuestas donde realmente podamos implementar programas de autoconstrucción y autogestión para las familias de la Minga Cali. De nosotros tenemos la responsabilidad de saber cuáles son las familias, digamos, de las familias de la Minga que necesitan poder desarrollar ese programa. Segundo, se necesita también que en los asentamientos de desarrollo humano incompleto donde estamos familias de la Minga Cali podamos desarrollar el programa de lo que se denominan barrios de paz, que hay un decreto ya y está reglamentado. Necesitamos que se determine también cuáles van a ser las formas de reasentamiento de las familias que están, por ejemplo, afectadas por el Plan Jarillón y las familias que van a ser afectadas por el megaproyecto Tren de Cercanías. Necesitamos también que la Secretaría de Seguridad y Justicia asuma de manera responsable el protocolo de garantía de derechos frente a desalojos que se presentan en la ciudad y donde las familias no tienen ninguna garantía, digamos, de derechos como tal, ya que lo que hay es un protocolo policivo que no respeta los derechos fundamentales de la familia como tal. Se está también exigiéndole, como parte de toda esta dinámica, es que este proyecto que se viene construyendo, que se va a construir de las grandes torres alrededor de la laguna de Condame, es como las familias que hacemos parte de la Minga Cali, como por ejemplo el asentamiento de Nueva Esperanza, el asentamiento de la Florida, pues realmente tengan unas condiciones ahí de participación activa y decisiva, ya que no los han tenido en cuenta. Entonces son varias, bueno, y por último decir que se está exigiendo también todo el tema de que se pueda legislar, de que se pueda organizar el tema de banco de tierras para las familias más pobres y más vulnerables, ya que es la única garantía que podemos poner en el aquí y en el más allá, posibilidades para seguir desarrollando programas de autogestión y autoconstrucción para las familias más pobres y más vulnerables. Y por último, en términos, digamos, de apuestas políticas, nosotros sí creemos como Minga Cali que se hace necesario revisar hoy las maneras y las formas como se viene construyendo vivienda en este país, es decir, revisar la política pública que hay de vivienda en la medida que no hay ningunos adelantos, digamos, en el gobierno nacional ni menos en el municipal para hacer esa revisión, que es una, digamos, hoy por hoy es una apuesta que lo que sirve es para el gran capital, para las grandes constructoras o los grandes bancos que han hecho es mercantilizar el derecho a la vivienda. Perfecto, doña Bernarda. ¿Qué balance puede hacer usted de la asamblea en dos aspectos? Tanto, digamos, la comunidad de la Minga Cali movilizada, la acción colectiva como tal, tanto las reuniones, los espacios de diálogo, de concertación que hubo con las instituciones. ¿Qué balance puede hacer usted de esos dos elementos? Bueno, yo siento que la Minga Cali en sus ya más o menos unos 4 años de lucha que hemos venido dando en la calle, en el diálogo, creo que esta asamblea permanente que se reflejó, que se llevó a cabo 3 noches y 4 días, sirvió para posicionar la Minga Cali mucho más en la ciudad. Somos una fuerza, creemos nosotros que somos una fuerza social, política, comunitaria, somos un espacio realmente organizado, donde es el pueblo el que está mandatando. Vimos los rostros de las mujeres afro, los hombres, los niños, tanto de consejos comunitarios organizados como de asociaciones campesinas, como de asociaciones de viviendistas, organizaciones de derechos humanos, los compañeros de comunicación y prensa alternativa, jóvenes. Creo que somos una fuerza muy importante que le podemos aportar mucho a la construcción de esta ciudad, pero también sobre todo a la construcción del movimiento social y popular en Cali. Nosotros hoy nos vamos a expandir con el tema de ir a lo rural. Para nosotros es estratégico y fundamental pensarnos en una estrategia de cómo vamos a seguir acumulando y organizando y llegar a otros procesos sociales, comunitarios y populares que tenemos, digamos, como las mismas banderas de lucha, ¿cierto? El derecho a la tierra, el acceso a la tierra, la defensa del territorio en todas sus dimensiones y el derecho al techo y a la vivienda digna. Creemos que la Minga Cali ha puesto estas banderas en la ciudad como muy en alto y hacemos ese llamado también a otros procesos y organizaciones a generar una juntanza de unidad para la lucha en favor de las comunidades. Como nosotros vimos los diálogos con la SAE y con la Agencia Nacional de Tierras, pues ha sido la lucha y la presión, es decir, sin la presión y con la gente en la calle no hubiese sido posible sentar ni al director de la SAE, Felipe Tascón, ni traer tampoco a Felipe Jara.
y creo que eso pone en evidencia la fuerza de la minga. Y bueno, más allá también del espacio estratégico donde estábamos, es la fuerza. Decían que no teníamos fuerza para durar ni un día. Yo creo que demostramos que teníamos más fuerza porque la gente estaba decidida y en esa medida creo que los diálogos permitieron, digamos a diferencia de las otras administraciones, había una voluntad de querer buscar una solución, ¿cierto? Y eso creo que hay que aplaudir a los servidores públicos del gobierno nacional y querer decir que fueron los únicos que inicialmente también se sentaron a dialogar con la Minga Cali, porque esta administración le tocó llegar fue porque la Procuraduría les dijo sí o sí tienen que ir. Entonces también querer decir que desde el director nacional de la ANT a mí me parece que es una persona muy decidida, creo que es parada, también muy parada en el sentido de que desentrabar los acuerdos y hacer cumplir el acuerdo. Y yo creo que podríamos generar un diálogo más cercano con este compañero de concejal. Perfecto, doña Bernarda. Pasando un poco, digamos, como a los logros, a esas tierras conseguidas, ¿cómo ha sido ese proceso para la distribución, para la entrega, para la llegada allá y también un poco en clave del tejido comunitario que se va a empezar a desarrollar ahí en esas tierras? ¿Cómo ha sido ese proceso de la Minga Cali para pasar a materializar esa entrega? Bueno, desde la asamblea que la levantamos se hizo un proceso de visitas a los predios, tanto de Zarzal como de Cerrito. Estamos en asambleas por cada uno de los procesos, reuniéndonos con las comunidades, definiendo quiénes vamos, cómo vamos, en qué condiciones lo vamos a hacer. Tenemos claro que la tierra es para quien la necesita, quien la trabaja, quien la va a producir. Sabemos también que hay una lucha urbana y hay una lucha rural. Sabemos que hay que llegar al territorio a construir, nunca a deconstruir. Sabemos que hay que hacer alianzas con los actores comunitarios, populares que hay en los territorios. Para nosotros eso es clave y es estratégico, ya lo estamos haciendo. Hemos dicho también que tanto la lucha urbana como la lucha rural sigue y que esa lucha es una sola. Es decir, que tanto los rurales seguiremos con los urbanos como los urbanos seguiremos con los rurales. Hemos dicho, estamos en esa construcción de criterios, en esa ruta de cómo vamos a llegar a la tierra, en qué condiciones, y estamos determinando el paso a paso político, organizativo, económico, logístico, operativo para poder llegar en condiciones de dignidad lo mejor posible. Bernarda, para ir finalizando, ya usted nos ha comentado un poquito, pero no sé si de pronto a más profundidad nos quiera contar qué sigue ahorita para la Minga Cali. ¿Se logró esto? ¿Hubo estos logros, estos acuerdos que, como usted dice, se están materializando, pero qué sigue para la Minga Cali? ¿Qué más objetivos están trazando en esa lucha? Bueno, los objetivos que nosotros nos hemos trazado aún no los hemos cumplido. Hemos dicho, hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Estamos diseñando una estrategia política, organizativa, de cómo vamos a consolidar la Minga en lo rural y de cómo vamos a consolidar la Minga en lo urbano para que sea una sola Minga Cali, que muy seguramente ya está trascendiendo el espacio, digamos, de lo que llamamos Cali. Tengo mucha esperanza en que hoy nos van a faltar muchas manos para poder fortalecer en cada territorio donde llegamos esas alianzas. Varios procesos campesinos se han venido acercando, sobre todo en Cerrito. Varios procesos urbanos se han venido acercando ya para hacer alianzas, unidades. Y yo siento que esta ganancia que ha demostrado la Minga va a animar y alimentar otros procesos y vamos a alimentar la vida. La estrategia es la unidad, convocar, llamar a la unidad. Hemos ido sintiendo y como en la misma práctica, que solos y solas no podemos. Entonces hacer ese llamado a todos los diferentes procesos, a fortalecer en la juntanza, a fortalecer en la unidad, a construir de abajo hacia arriba, porque creo que es quizás lo que hemos venido demostrando, que no se trata de echarnos los discursos entre nosotros, sino que se trata de construir y hacer territorio en las comunidades y con las comunidades. Otro elemento que creo entonces es que la Minga se está planteando mirar cómo hacemos un ropaje jurídico en términos de Minga Cali. Es decir, crearnos como una corporación, como una asociación grande que nos permita también realmente interlocutar, no solamente desde los procesos, sino como esa mampara jurídica de ser asociación o corporación. Es algo que lo estamos mirando. Y lo otro es que seguimos pensando también en que se hace necesario fortalecer espacios donde podamos realmente pensarnos, reflexionar, continuar también de una propuesta de vida y de paz para este país.
Nosotros sí creemos que no podemos dar paso atrás a lo que se ha ganado en el marco de todo este país, porque si la derecha y la ultraderecha vuelven a coger el poder que lo han tenido siempre, hoy estamos gobernando pero no tenemos el poder. Yo sí creo que tenemos que pensarnos que más allá de las diferencias que tengamos, de todos los cuestionamientos políticos que tengamos, se hace necesario preservar el proyecto político de un país donde quepamos todos y todas. Y la invitación es el llamado no a fragmentarnos en campañas, sino a posicionar la voz de los navios, la voz del pueblo, y hacer realmente que eso se vea reflejado en unos acuerdos, pero también en unas prácticas concretas con los personajes o las personas que estén en este momento definiéndose para este país y para orientar este país como tal. Perfecto, doña Bernarda. Algo que de pronto se escape, algo que de pronto no le haya yo preguntado, ¿usted crea que es importante poner acá, que quede acá en este espacio? Sí, yo creo, compañeros, entre todos y todas, es que la fuerza de la minga está en las comunidades afros, indígenas, campesinas, urbanas, que son ese multicolor que hay en la minga. Hacemos el llamado a seguir construyendo desde el afecto, desde el amor, desde lo que el padre Camilo decía, el amor eficaz. Y desde ese amor eficaz, darlo todo por el todo y seguir construyendo ese sueño realmente de tener tierra para todos, territorios dignos para todos y un techo y una vivienda donde quepamos todos y todas y que nuestros hijos crezcan en amor y con felicidad. Bueno, esto ha sido todo por el momento, ha sido muy claro y concreto todo el panorama y la actualidad sobre las luchas y reivindicaciones de la Minga Cali. Queremos agradecerles a todas las personas por su escucha y a doña Bernarda por su participación en este espacio. Aprovechamos para invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Minga Cali, en X, Instagram, Facebook y YouTube, para que así estén al día sobre las luchas de una fuerza viva en la ciudad de Cali que se pelea los derechos a la tierra, el territorio y la vivienda digna. Muchas gracias, compañero, por el espacio y a todas las personas por su escucha. Hasta la próxima.